Buenas noches, mi nombre es Crisma Pérez, estudiante de la carrera de Psicología, cursando Ecología y Desarrollo Productivo, sección 1, unidad 1, y hoy les voy a hablar sobre Antes que sea tarde, el documental. Bien, el documental Before the Flow, protagonizado por DiCaprio, dirigido por Fisher Stevens en 2016, y la colaboración de National Geographic para la visión del español Antes que sea tarde. ¿En qué consiste el movimiento ambiental? Ahora bien, el movimiento ambiental consiste en ser usado para mejorar el proceso de deterioro en el hombre que representa para el planeta y el cambio climático como el mayor reto de supervivencia a lo que se presenta la humanidad. La solución ante el cambio climático está en las manos de todos: disminuir el consumo de carne y aumentar los vegetales, frutas y aves, promover y hacer uso de las energías renovables, controlar y disminuir la contaminación generada por las grandes industrias y evitar el uso de productos que contienen como base el aceite de palma, que son algunas de las alternativas que podemos implementar para preservar las especies y ecosistemas que están en peligro de extinción y proteger las comunidades indígenas y la vida de nuestro planeta. ¿Cuál es el papel de Leonardo DiCaprio en la documentación? El video del documental habla sobre la importancia de tomar las medidas sobre el cambio climático. Cuenta con Leonardo DiCaprio como su narrador, hablando de su experiencia de la Tierra desde el espacio y el diagnóstico del cáncer de páncreas, incitando a la audiencia a tomar medidas sobre el cambio climático y comparte una historia motivadora. ¿En qué consiste el calentamiento global? Junto a Martin Scorsese y National Geographic presentaron el Before the Flood, una película que sigue el viaje de DiCaprio desde el Ártico hasta las selvas de Indonesia para mostrar los efectos del cambio climático y proponer posibles soluciones. Estados Unidos ha sido durante décadas el mayor emisor de dióxido de carbono, una sustancia altamente tóxica que contamina el planeta. Antes de que sea demasiado tarde, también llama la atención sobre otras regiones y países del mundo que continúan contaminando el medio ambiente y empeorando el problema. En Indonesia, DiCaprio visita el Parque Nacional Gunung Leuser en la isla de Sumatra. Allí sufren la rápida degradación de bosques de alto valor ecológico debido a los incendios y la tala provocada por las industrias de papelería, la minería y sobre todo las plantaciones de palma aceitera que inundan en todo el país. Principales consecuencias del calentamiento global. Los glaciares derrumbándose, la gliciolita Tilga Moon del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado sostiene un artículo publicado en la revista de Science que los glaciares de todo el mundo están desapareciendo y derritiéndose. El aumento de las temperaturas provoca las lluvias y la sequía, la extinción de especies animales y vegetales. El aumento del nivel del mar aumenta las temperaturas, que prácticamente significa que hay más precipitaciones en ciertos lugares donde se producen inundaciones, y muchas de las ciudades costeras del mundo están ubicadas en llanuras bajo el nivel del mar, por lo que el riesgo de inundaciones es muy alto. El aumento de las temperaturas y la sequía podrían afectar gravemente la producción agrícola y ganadería, provocando escasez de alimentos. Representa un gran peligro solamente los animales y las plantas, sino también para los humanos debido a la liberación del dióxido de carbono. La contaminación del aire provocada por el calentamiento global puede tener efectos adversos en nuestra salud, como problemas respiratorios e infecciones. ¿Qué políticas ambientales se mencionaron? Prácticamente la campaña política por el aumento del mar en Estados Unidos, especialmente en Florida, por Philip Levine, mayor en Miami Beach. Este no tenía el apoyo del gobernador y su gabinete no creía que había calentamiento global en el mundo. ¿Cuáles entes gubernamentales tienen el papel protagónico? El comienzo de la documentación, Leonardo DiCaprio, interpretado por el
papel enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se reúne con Ban Ki-moon, secretario general de la organización. En este momento, Ban Ki-moon le dijo al actor que el cambio climático está ocurriendo demasiado rápido y que el planeta tiene, resulta que solamente por un pequeño barco y se hunde. Todos se ahogaron juntos y la idea era que el actor, parece que la humanidad, o sea, quiere que la humanidad observe el cambio climático, no repentino, sino tan rápido que va, como si fuera la ficción más que realidad. Entonces, ¿qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? La pérdida sería muy grande. La pérdida de biodiversidad que experimentaríamos si las temperaturas aumentarían 1,5 grados centígrados. Sería catastrófico. ¿Por qué? Pero si el aumento se produjera por 2, el problema se volvería completamente insuperable, provocando la extinción de plantas, animales e insectos, e incluso nuestra muerte. De la mayoría de las especies de arrecifes de coral y con nosotros. ¿Cuáles consecuencias tiene el derrame de combustibles fósiles? Cuando se queman combustibles fósiles, liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que a su vez atrapan el valor en nuestra atmósfera. Perdón, disculpen. Luego, que les convierte a una de las principales causas del calentamiento global y el cambio climático. ¿Por qué no se aprueban los proyectos ambientales? Existen muchas razones por las cuales los proyectos ambientales pueden ser aprobados por el Congreso de Estados Unidos. Y aquí mencionaré algunas. Intereses comerciales y soberanía. Desde la década de 1990, los legisladores republicanos han bloqueado la ratificación de los tratados internacionales importados por la conservación de la biodiversidad, como el Convenio por la Diversidad Biológica, el CDB, argumentando que el CDB podría infringir la soberanía estadounidense, que pone en riesgo los intereses comerciales y suponer una carga financiera. Tensiones políticas. A veces las tensiones políticas pueden dificultar la aprobación de proyectos ambientales. Por ejemplo, algunos activistas del movimiento de la justicia ambiental han expresado su preocupación de que la administración actual no está haciendo lo suficiente para avanzar con su agenda. Proceso regulatorio. Para que un proyecto se convierta en ley, se debe ser aprobado por ambas cámaras de Congreso y luego ser firmado por el presidente. Intereses locales. En algunos casos, los proyectos ambientales pueden enfrentarse a la ocasión de comunidades locales que dependen económicamente de las industrias, que podrían verse afectadas por dichos proyectos. Es importante tener en cuenta que en estas son algunas de las posibles razones y que cada proyecto tiene sus propias circunstancias y desafíos únicos, obviamente. Se mencionan 3 especialistas que estuvieron en el fin con sus teorías o sus puntos de vista. El doctor Michael Eman prácticamente dio una reseña bastante interesante porque prácticamente dijo que el 97% de los científicos dice que el globo se está calentando mucho, que se debe a la quema de combustibles y de los fósiles y que el ser humano prácticamente está ayudando a contaminar mucho más. James Infen, contratista más proveniente que niegue, prácticamente está negando el cambio climático. Es el presidente del Comité del Medio Ambiente del Senado. Él prácticamente que decía que el hombre no puede cambiar el clima. En el año 2014 fue el año más caliente y decía que, pues, por más que sea así, es el más grande receptor del dinero del combustible fósil y por eso compró la Cámara del Medio Ambiente del Senado. Ma Jung, director del Instituto de Public e Environmental Affairs.
En los últimos 35 años, China ha pasado por un proceso de industrialización y urbanización y está creciendo. China es la fábrica del mundo, eso ya se sabe. Y mucha de la contaminación se mete por nuestros patios traseros, sus patios. Y en el área de Beijing, el consumo del carbón es el consumo de Estados Unidos. A la gente le preocupa mucho esto. ¿Por qué? Porque se sabe que va a dañar la salud de sus hijos y de su familia. Ahora, ¿cuáles son las comunidades más afectadas del cambio climático? Hay tres grandes áreas de las selvas tropicales que quedan en el mundo de Amazonas, en Sudamérica. La cuenca del Congo en África y la selva tropical del suroeste asiático, que abarca Indonesia. En Indonesia vemos incendios provocados intencionalmente para crear plantaciones de aceite de la palma, donde se crea el aceite vegetal más barato del mundo. Este aceite de cocina en la comida procesada en cosméticos y detergentes. Este artículo de consumo tan barato de las compañías enormes que están prácticamente en fila, debajo así, en las plantaciones del aceite de palma, desde arriba, sí, desde donde las filas de aceite de palma han destruido la mayoría del bosque. De este increíble estamos en el último lugar de la Tierra donde existen los elefantes, rinocerontes, orangutanes y tigres viviendo en la naturaleza. Qué belleza la expansión de la industria del aceite de palma en Indonesia ha apoderado casi el 80% de los bosques de Indonesia. Es decir, Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo y las compañías sobornan al gobierno para darles permiso para quemar la tierra. Prácticamente un bosque incendiado libera copiosa cantidad de carbón al año prácticamente 2015, cuando el bosque se incendió en Indonesia, emitió más carbón el día que prácticamente tomó toda la economía norteamericana. ¿Cuáles son las consecuencias de la emisión del carbono a la atmósfera? La inundación de las ciudades costeras, la desertificación de zonas fértiles, el deshielo de mares glaciales y la proliferación de las huracanes. Devastadores son algunas de las principales consecuencias que hay en la emisión de carbono a la atmósfera. Ok. Seguidamente voy a dar algunas soluciones a estos diferentes temas. La acidificación del suelo y el agua. El uso del agua de riego que contenga algunos altos niveles de bicarbonato del calcio y magnesio puede neutralizar la acidez del suelo. El efecto neutralizante hacia el agua del riego puede determinarse mediante las pruebas de laboratorio. La contaminación de las aguas, prácticamente reduciendo el uso de pesticidas y nutrientes químicos en la producción de cultivos, ya que minimiza y trata de una forma mucho más segura en las aguas residuales, para que no sean un poco más respetuosas con el medio ambiente, sino que también reutilice para el riego y la producción de energía. También apagando la luz cuando no esté en uso, utilizar el agua de manera mucho más responsable. Utilizar productos de limpieza biodegradables y desechar el embalaje. También hay que informarse y mantenerse actualizado sobre este tema. Contaminación de los suelos. La degradación de la tierra es un problema complejo que requiere una acción colectiva por parte de los gobiernos, institucionales, comunidades e individuos. Reformar la gestión de los residuos mineros, restaurar la topografía y preservar la capa superficial del suelo. Involucrar las comunidades locales y los pueblos indígenas en el diseño, implementando y evaluando de la gestión sostenible de la tierra. Los residuos urbanos. Prácticamente reduciríamos el desperdicio alimentario cuando tiramos comida a la basura. Estamos desperdiciando también la energía y el agua.
empleados para la producción, el transporte, el almacenamiento y la gestión de residuos. Más información. Hay que separar y reciclar. Hay que evitar el uso de bolsas de plástico. Elaborar composto desde los vegetales y los alimentos. Reducir el uso de productos desechables, entre muchos más. Los residuos industriales. El tratamiento de los residuos industriales generalmente incluye la recolección y el almacenamiento, el transporte y procesamiento de eliminación de los materiales de desechos de actividades industriales. ¿Qué podríamos hacer? Recomendarles a las empresas y hacer una campaña para que dejen de contaminar tanto con el humo, o sea, que tomen un poco más de conciencia, ¿ok? Los residuos sanitarios. Los métodos más comunes para el tratamiento de residuos biológicos son la inactivación mediante el vapor o alta presión, autoclave, y la incineración. Además existen al menos otros dos sistemas de limpieza menos utilizados como el microondas y la desinfectación química. Residuos agrícolas y ganaderos. Hay que optar por la agricultura ecológica. Y la agricultura ecológica prácticamente es el sistema productivo que menos residuos produce y da un mayor valor añadido a sus productos. Utilizar materiales de origen natural como la madera en estructuras o vallas, materiales muy duraderos porque prácticamente no se van a dañar fácilmente. Y elegir comprar todos los cartones o bolsas de papel en el material que permitiría este uso. Y así prácticamente tener una agricultura mucho más ecológica. Y bueno, muchas gracias por su atención.